del 2022. Pero antes vamos a llamar lista para poder asegurar el quórum correspondiente. Secretario técnico, llame lista, por favor. Muchas gracias. Gracias, señorita presidenta. Señores congresistas, muy buenas tardes. Señores congresistas, Bazán Narro. Presente. Sixia Vázquez. Sixia Vázquez. Vázquez Vela. Presente. Alba Prieto. Alba Prieto. Anderson Ramírez. Presente. Gracias, congresista. Arriola Tueros. Arriola Tueros. Balcázar Celada. Presente. Aprobado. Burgos Oliveros. Presente. Palabra, soy Carol Paredes. Cortés Aguirre. Cortés Aguirre. Flores Ramírez. Congresista Ramírez, presente. Muchas gracias, señor presidente. Flores Ramírez. Disculpe, señor secretario, congresista Ramírez García, Tania Stephanie. Por favor, consignar mi asistencia. Gracias. Considerada congresista. Miriam Campos. Colegas, por favor, pedir que silencien sus micrófonos para seguir con el cómputo del quórum. Muchas gracias. Guerra García Campos. Morante Figari. Morante Figari, presente. Gracias, congresista. Portalatino Ábalos. Portalatino Ábalos. Ito Sarmiento. Tito Sarmiento, presente. Muy buenas tardes, presidenta y secretario técnico, y a todos los congresistas. Ramírez García ya registró su asistencia, presente. Ramírez García, presente. Considerada. Revilla Villanueva. Revilla Villanueva. Tello Montes. Presente. Tudela Gutiérrez. Presente. Yarro Lumbreras. Yarro Lumbreras, presente. Gracias, congresista.
C. Tachunga. Segundo llamado a lista. Sixia Vázquez. Presente. Alba Prieto. Alba Prieto. Arriola Tueros. Cortés Aguirre. Cortés Aguirre. Flores Ramírez. Presente. Guerra García Campos. Guerra García Campos. Portalatino Ábalos. Presente. Gracias. Revilla Villanueva. Presente. Gracias por decir. C. Tachunga. Señorita Presidenta, han contestado a la lista 15 señores congresistas. Contamos con el quórum reglamentario de inicio. Muchas gracias, secretario técnico. Vamos a empezar entonces con la primera estación, aprobación de acta. Se va a poner a consideración el acta de la primera sesión extraordinaria celebrada el 31 de agosto del 2022, la cual ya ha sido remitida vía electrónica. Y si no existen observaciones, se va a dar por aprobada. Ha sido aprobada el acta por unanimidad. Vamos a pasar a la estación despacho. Colegas, junto con la citación y la agenda, buenas tardes, por favor. Presidenta. Sí, congresista. Disculpe, buenas tardes. Por favor, mi asistencia, sino que estamos en comisión también de presupuesto. Gracias. ¿Su apellido, colega? Arriola. Arriola. Sí, Listo, presidenta, consignada. también, Muchas gracias, por favor, si congresista. pueden consignar mi asistencia, Alba Prieto. Gracias, Consignada, congresista Alba. gracias. Bien, señores congresistas, muchas gracias. Como venía diciendo, junto con la citación y la agenda, se han adjuntado los documentos enviados y recibidos por la comisión hasta el 2 de septiembre del 2022 para su conocimiento. En caso requieran alguno de estos documentos, pueden solicitarlo también al secretario técnico. Vamos a pasar ahora sí a los informes. Se ofrece el uso de la palabra para que los señores congresistas puedan efectuar informes a la comisión en caso así lo consideren. Bien, si no hay ningún informe, pasamos a la estación pedidos. ¿Algún congresista que quiera realizar un pedido? Si no hay más intervenciones, pasamos a orden del día. Y como único punto de agenda tenemos la exposición del señor Alejandro Salas Segarra, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre las políticas y medidas que implementará durante su gestión. Señores congresistas, para que nuestra sesión pueda ser ordenada, en primer lugar, vamos a escuchar la exposición del ministro sobre los temas materia de invitación. Al concluir, podrán intervenir los señores congresistas para formular sus preguntas o comentarios. Y finalmente, el ministro responderá a todas las preguntas formuladas. La presidencia agradece la comprensión. Esta va a ser la dinámica y vamos a suspender brevemente la sesión para el ingreso del señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
considerar mi presencia, Guerra García. Consignada su asistencia, colega. Señora Presidenta, por favor, consigne mi asistencia. Cruz María Zeta. Consignada, congresista. Gracias. Por favor. Se reanuda la sesión. Señores congresistas, señor ministro, saludamos su asistencia. Vamos a otorgarle el uso de la palabra por 20 minutos para poder escuchar su exposición sobre las políticas y medidas que implementará durante su gestión. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes nuevamente a los congresistas de la Comisión de Trabajo y Promoción del Empleo. Efectivamente, vamos a explicar, en términos generales, en líneas generales, lo que viene a ser la política de gestión o el diseño de la política de gestión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por supuesto considerando la línea política de gobierno respecto a la promoción y el empleo en nuestro país. Para poder, hablar en términos, de identificación del sector propiamente dicho, el Ministerio de Trabajo tiene dos viceministerios, el Viceministerio de Trabajo y el Viceministerio de Empleo. Uno de ellos fundamentalmente, encargado de poder defender las políticas establecidas dentro del marco de los derechos laborales, y el Viceministerio de Empleo justamente está, dirigido al hecho de poder promover la empleabilidad en el país. Cuenta el Ministerio con el programa Lurawi Perú y sobre la base de eso, al momento tenemos, enmarcado el programa también de empleabilidad y una unidad ejecutora que es la unidad ejecutora Fortalece Perú. Para poder hablar del tema laboral, tenemos que ver cuál es la situación del mercado laboral en nuestro país, considerando el marco de la COVID-19, que finalmente afectó el tema de la empleabilidad en nuestro país. Tenemos que decir, Presidenta, que el 47% de la población económicamente activa ocupada está representada por los asalariados, tanto públicos como privados, mientras que el 37% se desempeña como trabajadores independientes. De este marco tenemos, ¿a cuánto corresponde este 37%? Corresponde a un total de 6.470.779 peruanos, peruanas, y asalariados tenemos 8.210.130, que representan el 47%. Tenemos una estadística también de trabajadores familiares no remunerados, vale decir, que trabajan en empresas familiares, ¿no? De 1.831.686, que representan un 10%. ¿Qué es lo que tenemos en el marco de lo que es, nuestro mercado laboral? Nuestro mercado laboral tiene en servicios, ¿no es cierto?, una rama de actividad, con las que más personas y ciudadanos se emplearon durante el primer trimestre del año 2022, al concentrar cerca de 6,5 millones de trabajadores, vale decir, trabajadores que se dedican al campo de los servicios y que representan un 37% con un total en ciudadanos de 6.431.625. En agricultura tenemos a 4.403.282 ciudadanos que representan un 25%, en comercio 3.651.900 que representan un 21%. Tenemos otros rubros como el rubro de la minería, la industria y la construcción, todo ello enmarcado dentro de lo que es la gama de servicios.
En el empleo informal, y este es un aspecto muy importante, ¿no? El empleo informal a nivel nacional sobrepasa el 70%. Y es una línea que no sé si la podemos ver, si nos pueden ayudar, porque mientras que voy exponiendo hay líneas gráficas que se están desarrollando. Este porcentaje de 70% a nivel nacional lo tenemos más o menos desde hace 15 años. Hace 15 años que de ese porcentaje el país no logra, digamos, salir. A nivel nacional, al primer trimestre del 2022, 74 de cada 100 trabajadores tuvo empleo informal, aunque la tendencia en los últimos 15 años sitúa la tasa de informalidad por encima del 70%, y la situación, por supuesto, se agrava con el tema de la pandemia, de la COVID-19. La situación, por supuesto, es mucho más grave en ámbitos rurales, donde 9 de cada 10 trabajadores de las zonas rurales laboró en un empleo informal. En el área urbana, presenta tasas de empleo informal menores al promedio nacional, 67.9% para el último periodo de estudio. Finalmente, las gráficas nos establecen y nos dicen muy claramente que hace 15 años estamos, manteniendo este porcentaje, y eso nos da un indicador que algo está pasando, algo está sucediendo, y que finalmente no podemos avanzar en ese punto. Para poder, establecer la política de trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tenemos que fundamentarnos en el eje 2.1 de la política general de gobierno, el actual gobierno, establecida del 2021 al 2026, que tiene como eje el promover el empleo decente y la empleabilidad, contribuyendo a la productividad del país y al respeto a los derechos laborales con seguridad y salud en el trabajo. Ese es el eje. Por supuesto, este eje de gobierno, de política general de gobierno, está plasmado en 3 ejes estratégicos del sector trabajo y promoción del empleo. El primero de ellos que hemos diseñado es promover la generación del empleo decente y la formalización del mercado de trabajo, protegiendo los derechos laborales y el acceso a la protección social. El segundo eje es el promover la empleabilidad y la inserción laboral a través del mejoramiento de las competencias laborales y la articulación para el acceso del mercado de trabajo con énfasis en grupos vulnerables. Y el tercero de ellos está en fortalecer y modernizar la prestación de los servicios del sector trabajo para una atención cercana y oportuna. Por supuesto, todos estos ejes, conjugados, nos van a dar un fortalecimiento del diálogo social y tripartito permanente. No vamos a poder avanzar en ello si es que no existe este diálogo tripartito entre Estado, trabajador y empleador que nos permita poder avanzar en esta política y en este diseño que, se está formulando. Y la articulación, por supuesto, es una articulación tanto intersectorial como intergubernamental, y con una gestión, territorial de priorización y focalización de territorios. Hay territorios en el país que tenemos que focalizarlos más porque son aquellos que de una u otra manera se ven más afectados en el tema de respeto a los derechos laborales y, por supuesto, a la empleabilidad. El primero de ellos, ¿no es cierto?, el promover la generación de empleo decente y la formalización del mercado de trabajo, protegiendo los derechos laborales y el acceso a la protección social, tienen estrategias, son estrategias de intervención basadas en 4 pilares, ¿no es cierto?, en los que se interviene, de forma diferente según el estudio en el que se encuentran estas unidades productivas, tanto empleabilidad, incentivos, fiscalización y regulación. ¿Cómo se debe abordar el problema del empleo informal dentro del concepto, de lo que está diseñado en el Ministerio de Trabajo y cómo venimos trabajando estas políticas? Hay una nueva estrategia de formalización, una de ellas comprende un primer eje de productividad y empleatividad, el segundo eje es un eje de incentivos y el tercer eje es un eje de fiscalización. La productividad y empleabilidad está fundamentada en políticas de mejora de productividad. Los incentivos están fundamentados en incentivos que promuevan el tránsito a la formalidad, y la fiscalización, por supuesto, vinculada a todas las labores de fiscalización laboral, que en este caso, como brazo, fiscalizador, está SUNAFIL. La regulación de la defensa de los derechos laborales, que es otro aspecto muy importante. Los derechos laborales los vamos a defender a nivel del marco de Estado, del marco gubernamental, del marco de gobierno, a través de una intervención multisectorial, una intervención intergubernamental, que está ligada, por supuesto, al crecimiento económico, a la asociatividad y a los encadenamientos sobre la base de lo que se está formulando.
tenemos otro campo que es el campo de la institucionalización de mecanismos para la determinación de la remuneración mínima vital. Normalmente este campo ha sido un campo que se ha venido, digamos, desarrollando y cada vez que, no solamente en este gobierno, sino en otros gobiernos se ha puesto a discusión el tema de en qué momento se debe aumentar el sueldo mínimo. Por supuesto que han habido divergencias y han habido, digamos, hasta puntos de conflictividad entre el marco de lo que son los empleadores para con el Estado. ¿Por qué? Porque no existe un orden ni un diseño de cuándo debemos aumentar el sueldo mínimo vital. En otros países esto está regulado con procedimientos. Nosotros no lo tenemos de manera, digamos, establecida de esa forma. Sin embargo, para el 2022 el reto es revisar los avances efectuados y validar la viabilidad de criterios y parámetros en el contexto actual. El resultado esperado es una propuesta de norma que institucionalice los ajustes periódicos de la remuneración mínima vital, ¿no es cierto? Y se propondrá una actualización periódica anual, la más utilizada en las principales economías de la región, no es algo que en el país se esté inventando. Además, se propondrá la utilización de la inflación total efectiva para el ajuste, resguardando el poder adquisitivo de los trabajadores de bajos ingresos. ¿Qué permitirá la institucionalización? Aumentar la previsibilidad, mayor transparencia respecto al proceso, procesos establecidos con plazos oportunos y fuentes de información disponibles, aumentos basados en aspectos técnicos de consenso entre trabajadores, empleadores y el sector gubernamental. Es importante poder decir también en esta comisión, presidenta, señores congresistas, que, digamos, la controversia que ha surgido a través del Ministerio de Trabajo vinculada al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo está, digamos, establecida en lo que han sido los decretos supremos que se han emitido, ¿no es cierto? Decretos supremos sectoriales, tanto el Decreto Supremo 001-2022, que regula el tema de la tercerización. Este decreto supremo modifica el reglamento de la ley de tercerización, la ley 29.245, una norma que salió en junio del año 2008, para que, digamos, acorde con esta, no se tercerice el núcleo del negocio. Recordemos que la ley nunca habilita que se pueda tercerizar toda la actividad de la empresa. Entonces, lo que hemos encontrado durante todos estos años es un campo de desnaturalización que, por supuesto, afecta a los derechos de los trabajadores y de una u otra manera nos hace incumplir los temas convencionales que tenemos a nivel internacional, ¿no es cierto? Tenemos el protocolo de San Salvador, tenemos tratados vinculados con la OIT y otros organismos internacionales que de todas maneras tenemos que ir cumpliendo como país. Se han presentado cerca de 150 acciones judiciales contra este decreto supremo y, por supuesto, acciones administrativas en el INDECOPI, fundamentadas en INDECOPI básicamente por un tema de barrera burocrática de acceso al mercado. Y tenemos otro decreto supremo que hemos emitido para poder fortalecer la sindicalización en el país, que es el decreto supremo 014-2022, referido a las relaciones colectivas, que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, adecuando sus disposiciones a las observaciones de la OIT, hechas al decreto ley original del año 1992, vale decir desde el año 1992, que era una norma que no se estaba mirando, no se había regulado, no se había modificado, y que fueron levantadas en el 2003 mediante la ley 27.912. ¿Qué se busca con ello? Garantizar el ejercicio a la libre afiliación sindical y al derecho a la negociación colectiva. La negociación colectiva colabora, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, a la distribución libre y voluntaria del excedente de la riqueza generada por trabajadores y empleadores, y se busca, por supuesto, promover en la ciudadanía laboral el marco sindical. Otro campo que estamos trabajando es el anteproyecto del Código del Trabajo. Yo he asumido el Ministerio de Trabajo y, por supuesto, lo primero que hice fue convocar al Consejo Nacional del Trabajo para poder desarrollar algunos campos que están pendientes, como por ejemplo el Código del Trabajo, que es importante poder trabajarlo de manera tripartita. La respuesta que he obtenido, a pesar de las invitaciones que he hecho de manera formal y nos hemos tratado de comunicar también de manera directa, es que mientras que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no derogue los decretos supremos 01 y 014, quienes participan por el lado del empresariado en este Consejo Nacional del Trabajo no se van a sentar a trabajar. Sin embargo, hay temas, tareas pendientes que tenemos que seguir trabajando, como por supuesto lo que es el Código del Trabajo, ¿no? Y dejar en claro también que, si bien es cierto, estamos invitando al Consejo Nacional de Trabajo a poder reunirnos, el hecho de poder legislar o poder presentar fórmulas legislativas
con proyectos de ley a través del Consejo de Ministros. Digamos, el Consejo Nacional del Trabajo es un ente, de consulta, más no vinculante, pero igual seguimos con el diálogo, Presidenta, de poder acercarnos. Es más, nos hemos acercado a la OIT ha conversado con nosotros, hemos tenido una reunión el 30 de agosto y la agenda principal y fundamental ha sido que sirva de mediador para poder traer a los representantes de los gremios empresariales a sentarse y a retomar nuevamente el diálogo con el Ministerio de Trabajo y, por supuesto, a partir de ello poder convocar a los sindicatos. La voluntad de diálogo, la voluntad de acercamiento y la voluntad de consenso siempre va a estar y siempre va a existir, y no vamos a cesar en el hecho de poder lograr ese objetivo, y esperamos, por supuesto, desde el lado empresarial, esa buena voluntad y esa predisposición. El anteproyecto del Código del Trabajo que establece, en realidad, mediante resolución ministerial 232-2021, se formó la comisión sectorial que elabora una propuesta de anteproyecto de Código de Trabajo. ¿Qué busca? Busca solucionar la problemática actual de dispersión normativa y su desactualización, ya que gran parte de estas normas fueron emitidas fundamentalmente en los años 90. Entonces, esto de una u otra manera hace que las normas en el campo laboral estén dispersas, y al estar dispersas, por supuesto que generan de una u otra manera confusión. Entonces, estas normas deben adaptarse a los nuevos cambios empresariales y a las nuevas dinámicas laborales que tenemos. Hay una etapa de actualización y socialización de este proyecto, y el anteproyecto en realidad fue prepublicado para reabrir, digamos, los aportes por la ciudadanía por 40 días calendario. Se sistematizaron los aportes de 35 organizaciones ciudadanas, centrales sindicales, colegios de abogados, estudios jurídicos, Cámara de Comercio. Ante la suspensión de la participación del sector, digamos, empleador en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, se convocará una comisión sectorial que actualice el anteproyecto, además de socializarlo nuevamente ante la sociedad civil, porque finalmente, como le vuelvo a manifestar, el objetivo del diálogo y el acercamiento siempre va a estar absolutamente presente. En cuanto a los ceses colectivos, que digamos es otro tema que tenemos que abordar y tenemos que ver también en el Ministerio de Trabajo como una problemática que se encuentra presente y vigente, se busca establecer medidas que impulsen la ejecución de los beneficios de los ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados ilegalmente, el RNTCI, que durante tantos años viene esperando, digamos, estos trabajadores el resarcimiento de sus derechos que en algún momento determinado fueron, digamos, conculcados, ¿no? Por ello se está trabajando un proyecto de decreto de urgencia actualizado y que ha recibido ya opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas y del MINJUS, que debo decirlo ha sido observado este decreto de urgencia, y que finalmente de una u otra manera tenemos que sentarnos con ambos sectores, digamos, del Ejecutivo para poder abordar la problemática de estas observaciones y solicitar la reconsideración del caso, porque son trabajadores que finalmente están esperando, digamos, lo que les corresponde dentro de un marco de ley ya preestablecido, ¿no? Para promover la empleabilidad a través del mejoramiento de las competencias laborales y la articulación del acceso al mercado de trabajo con énfasis en grupos vulnerables, ¿qué tenemos que hacer y qué estamos haciendo, ¿no? Que es fortalecer la intermediación y la mejora y certificación de las competencias para la empleabilidad. No queremos ser un país, digamos, donde la mano de obra necesariamente tenga que ser barata. Tenemos que darle, pues, a nuestros trabajadores el lugar que les corresponde en virtud al esfuerzo y a las condiciones de trabajo en las cuales ellos se desarrollan y se desenvuelven, ¿no? Apuntamos a mejorar la calidad del capital humano del país, y para ello, pues, tenemos un programa para el mejoramiento del capital humano que, digamos, va a haber temas de inadecuación laboral y tendencias de articulación de programas e iniciativas para la empleabilidad que permitan la inserción laboral y lo que es la permanencia finalmente, ¿no? Para poder abordar justamente este primer campo que estábamos desarrollando, que es el campo de la informalidad, que desde hace 15 años en nuestro país sigue con un porcentaje de 70% para arriba. O sea, es un problema evidente, es un problema que está ahí, la cifra está ahí, no es un dato, es una cifra, y que finalmente tenemos que abordarla con una política de solución. En cuanto a los avances, se creó la intervención multisectorial Wiñay-Guarmi con el Decreto Supremo 007-2022, que articula 40 servicios de 8 sectores con el fin de contribuir al cierre de brechas de género en el acceso al empleo decente y a la empleabilidad de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. El 15 de septiembre se instalará
la instancia de coordinación nacional que impulsará su implementación territorial. Por otro lado, se está implementando el sistema de información del mercado laboral y el laboratorio de innovación laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los cuales permitirán integrar, procesar, generar información de desempeño y entregar servicios de información laboral que informen la forma de decisiones laborales, la toma de decisiones laborales de funcionarios públicos y ciudadanos y contribuir a la reducción de las brechas de habilidades. El proceso de fortalecimiento de observatorios socioeconómicos laborales en 20 regiones para la mejora de servicios de empleabilidad que se entrega a través del Centro de Empleos y, por supuesto, el lanzamiento de la página web accesible, que es una página web para el empleo y personas con discapacidad. El día de hoy, independientemente de eso y hablando de página web, hemos lanzado justamente una bolsa de trabajo a través del Ministerio de Promoción y de Trabajo y Promoción del Empleo. Es la página web www.empleosperú.gov.pe. Es un sistema con una inteligencia artificial única en la región. Le hemos diseñado con la finalidad de que los ciudadanos puedan tener un acceso rápido, inmediato, ¿no? a bolsas de trabajo en virtud a su perfil, a sus capacidades, a sus desarrollos y a los deseos, digamos, de un trabajo que ellos están buscando, ¿no? ¿Qué avances tenemos? Se han generado más de 4 millones de certificados únicos laborales, denominados CUL, a la fecha, de los cuales 2.6 millones corresponden al periodo actual de gobierno. Se reúne en estos certificados información tales como datos de identidad, antecedentes policiales, judiciales y penales, trayectoria educativa y experiencia laboral formal. Se ha generado más de 190.000 empleos temporales a nivel nacional, a través del programa de empleo temporal Lurawi Perú. La meta es más de 230.000 empleos temporales a fin del 2022. Se cuenta con más de 212.000 certificados laborales emitidos, mediante los cuales los ciudadanos han fortalecido sus competencias. Y se ofrecen 12 rutas, digamos, de aprendizaje con 55 cursos. Se han lanzado más de 2.000 becas en cursos de alta demanda laboral para fortalecer las competencias de ciudadanos, para mejorar sus oportunidades de insertarse en un empleo, empleabilidad digital y jóvenes de bicentenarios, así como lo hemos denominado. En un tercer punto, y en el tercer punto ya de desarrollo, para ir, terminando, tenemos que el hecho de fortalecer y modernizar la prestación de los servicios del sector trabajo para una atención cercana y oportuna. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con la digitalización de los servicios, con un enfoque al ciudadano, considerando experiencia del usuario y satisfacción del servicio, el registro único sindical, que es importante, el expediente digital de SUNAFIL y los servicios en el sector trabajo integrados y cercanos al ciudadano, articulación y servicios en paquete. El sistema de información del mercado laboral y el laboratorio de innovación ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 09/2022. Y con ello implementaremos el sistema de información, del mercado laboral y el laboratorio de innovación del mercado laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el objetivo de conformar la red articulada de información del mercado laboral que genere las entidades públicas en los distintos niveles de gobierno y así como también en el sector privado, orientando a ordenar su producción, análisis y difusión con la finalidad de facilitar el acceso a la información relevante y oportuna para la toma de decisiones de los usuarios. Finalmente, tenemos, digamos, como un marco diseñado lo que es el fortalecimiento del diálogo social permanente con el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo y la instalación y vigencia de las mesas de trabajo centrales y la Federación Minera, articulación y coordinación intersectorial e intergubernamental y la gestión, por supuesto, territorial, priorización y focalización de territorios, sin dejar de lado que el Ministerio de Trabajo es un despacho de puertas abiertas y es algo que se les dice absolutamente a todos los sectores, tanto sindicales como empresariales. Yo creo y consideramos que el diálogo, como lo vuelvo a repetir, siempre va a ser la mejor y la mayor fórmula para que el país pueda solucionar su problemática, sus problemas en materia laboral. Y con algunos datos ya para poder terminar, quisiera, si me permite, Presidenta, simplemente ya para poder terminar, manifestarle cuáles son el número de sindicatos que están inscritos a nivel, nacional en el Ministerio. Entre los años 2015 y 2021 se han registrado 1.648 sindicatos del sector público y privado
en la Autoridad Administrativa de Trabajo. Solamente en el año 2021 se han registrado un total de 233 sindicatos a nivel nacional, 107 del sector privado y 126 del sector público. Trabajadores sindicalizados. Para el año 2021 la cantidad de trabajadores sindicalizados representaba solamente el 5% de trabajadores formales en el sector privado y apenas el 4.42% está cubierto por negociación colectiva. Respecto al total de trabajadores tercerizados en el Perú o que trabajan con tercerización, según la planilla electrónica, solo 1.042 empresas se han declarado como empresas tercerizadoras. Dichas empresas tercerizadoras absorben a 122.000 trabajadores que representan alrededor del 3% del empleo formal. Los números de accidentes laborales, que también es importante considerar. En el año 2021 se han registrado un total de 27.757 notificaciones de accidentes de trabajo, no mortales, a nivel nacional, y 214 notificaciones de accidentes de trabajo mortales a nivel nacional. La fuente es el Sistema de Accidentes de Trabajo denominada SAT. Participación de hombres y mujeres en el empleo. De acuerdo a la estadística que tenemos al 2021, la población económicamente activa ocupada por sexo estuvo compuesta por 9.660.949 hombres, que representan el 56.4%, y 7.459.192 mujeres, que representan el 43.6%. Respecto del programa Lurawi, que es un programa sumamente importante vinculado a la promoción de la empleabilidad, el número de beneficiarios para el año 2022 ha sido de 218.641 empleos temporales. El número de actividades de intervención inmediata, se realizaron 4.151 actividades de intervención inmediata, y a la fecha se estarían realizando ya con culminación 3.841 intervenciones. El presupuesto del programa al 2022 es de 443 millones y a la fecha de los 443 millones se han ejecutado 437 millones. Los convenios suscritos con los gobiernos locales respecto a este programa alrededor son de 1.212 distritos que a la fecha a nivel nacional han firmado convenio con el programa Lurawi. Esto, Presidenta, sé que eran 20 minutos, disculpe si me he excedido, es básicamente una idea y un contexto general de la política de gestión que tenemos en el Ministerio de Trabajo, que estamos impulsando, que tenemos que seguir impulsando y que vamos a desarrollar en beneficio de los trabajadores, de la dignidad de los trabajadores, del respeto a los convenios y a la convencionalidad internacional a las cuales está suscrita nuestro país con relación a la dignidad de los trabajadores, por supuesto vinculado siempre al diálogo con el sector empresarial. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor ministro, por su exposición. Vamos a pasar al uso de la palabra de los señores congresistas para formular sus preguntas o comentarios. Vamos a pedir que, por favor, de manera ordenada también puedan levantar la manito si están por el Teams, o aquí quienes están los colegas presentes también para anotarlos en una lista de oradores con el secretario técnico, por favor. Yo quisiera, de repente, mientras se van apuntando los oradores, señor ministro, me disculpará empezar con una pregunta quizá un poco general. Tengo varios temas específicos que hemos venido trabajando desde que asumimos la presidencia de la comisión, pero de repente, y viendo las cifras y algunos temas que usted ha mencionado en su exposición, como algunas preguntas generales, ¿no? Uno de los temas que usted ha abordado ha sido el tema de la informalidad. Y creo que este es un tema en el cual también se han buscado o se han esbozado soluciones desde diferentes carteras, desde diferentes perspectivas, la económica, la laboral, etcétera. Un detalle, al menos desde la perspectiva laboral, es el rol que juega SUNAFIL. Como usted sabrá, estamos hablando de 750 inspectores con los que cuenta la SUNAFIL, y creemos que de alguna manera sí se ha deslizado que es esta la institución que va a ayudar, ¿no es cierto?, a evitar o a disminuir o a reducir la informalidad. Pues si tenemos, según las cifras, ¿no es cierto?, que se han mostrado el día de hoy, 2 millones de empresas informales, ¿cómo 750 inspectores de SUNAFIL van a contribuir, digamos, a que esto suceda, teniendo en cuenta tamaña diferencia, ¿no? Si me permite, Presidenta, ¿puedo responder?
Efectivamente, una de las debilidades que hemos encontrado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es la capacidad inspectiva, la capacidad de fiscalización como brazo, digamos, verificador y fiscalizador del cumplimiento de la normatividad laboral. Son 750 inspectores a nivel nacional y la idea es, por supuesto, al menos llegar a 1.500 inspectores. Pero, por supuesto que para eso se tiene que trabajar una política vinculada al hecho de poder contar con los recursos necesarios que nos permitan no solamente aumentar el número de fiscalizadores, sino tenemos que tener en cuenta algo también. El aumento de fiscalizadores incrementa también el número de trabajadores en la parte administrativa. Vale decir, mientras más trabajo hay de la parte inspectiva, más carga procedimental administrativa va a haber en las áreas y en las oficinas, digamos, de SUNAFIL. Por lo tanto, la meta es aumentar a 1.500 inspectores, pero a su vez también diseñar una política de gestión interna de la administración de SUNAFIL que nos permita poder llevar adelante y sacar adelante esta carga administrativa. Vale decir, es un diseño que lo estamos viendo, como mínimo, conversando con el presidente de SUNAFIL, con el superintendente, perdón, de SUNAFIL. La meta es 1.500 inspectores. Esto ya ha sido expuesto ante la presidencia del Consejo de Ministros y está una reunión pendiente para el día 17 de septiembre con el ministro de Economía, específicamente por el tema SUNAFIL y fortalecimiento de SUNAFIL. Sí, muchas gracias, señor ministro. Tengo por ahí algunas, de repente, dudas, pero para no entrar en el diálogo, quizá podemos ir recogiendo las preguntas y los comentarios de los colegas para luego ya pasar a las respuestas del ministro y así de manera más ordenada también plantear las dudas que queden. ¿Tenemos ya oradores? Colega Sixia. Sí, adelante. Ministra, gracias. Señores congresistas. Señor ministro, buenas tardes. Gracias. Sí, sencillamente hacerle dos preguntas. Una es, ¿qué acciones viene tomando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para enfrentar lo que ya ha venido comentando sobre la informalidad laboral y fomentar la formalidad? La segunda pregunta sería, ¿cómo es de conocimiento varias agremiaciones, CONFIET, ADEX, CAPECO, entre otras del sector privado, se retiraron del Consejo Nacional de Trabajo, fracturándose así el diálogo social laboral con este sector? ¿Cuáles son las medidas que piensa adoptar su despacho para retomar nuevamente la relación con estas agremiaciones que representan a los inversores? Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señora presidenta, ¿me permite la palabra? Vamos ahora a pasar a la ronda, mejor para de manera más ordenada y después podemos de repente ahí plantear algunas cosas que la colega Lucinda Vázquez y luego el colega Tello. Buenas tardes, ministro, colegas congresistas y a todos los que se encuentran en esta sala. Mi preocupación como conocedora de las empresas que firman convenios o contratos con algunos proyectos, llámase vivienda, transportes y todo de ellos. Sin embargo, soy conocedora de que muchas empresas atropellan derechos de los trabajadores de construcción civil y también soy conocedora de que existe una tabla de haberes por funciones de cada uno de los trabajadores. Sin embargo, en la práctica no se cumple. No se cumple en pagarlas lo que está establecido en la norma. ¿Qué acciones va a tomar usted para hacer que las empresas cumplan con el pago de sus haberes a los trabajadores de construcción civil? Gracias. Vamos con la intervención del congresista Tello. Adelante. Sí, buenas tardes, presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro de Trabajo y a todos los compañeros congresistas presentes. De la exposición que ha hecho el señor ministro, yo quisiera que aclare cómo es eso que el gremio empresarial solo se sentará a dialogar si el gobierno deroga normas. ¿Qué buscan? ¿Direccionar las políticas públicas del gobierno? Sería bueno que nos aclare, señor ministro. Gracias. Congresista Tudela, adelante. Muchas gracias, presidenta, y muy buenas tardes al ministro y a los congresistas presentes. Tengo tres preguntas en relación a aspectos que han sido mencionados como parte del plan de trabajo del ministerio. El primero de ellos es el diálogo tripartito.
y sí me gustaría saber en qué consiste exactamente o de qué manera viene siendo aplicado o pretende ser aplicado, porque tanto el decreto 014 como el decreto 05 han sido aprobados sin observar los canales usuales de diálogo entre trabajadores y empresarios, es decir, se ha pasado por encima del Consejo Nacional de Trabajo, no se han observado los principios de buena fe en la negociación, no se han observado las observaciones formuladas por el Ministerio de Economía y Finanzas en relación a ambos decretos, y tanto ha sido así que la propia OIT ha emitido un comunicado expresando su preocupación respecto a esta falta de diálogo a la hora de emitir este tipo de normas. Y en relación a lo que acaba de señalar el congresista Tello, digamos, creo yo que el motivo por el cual se han retirado de estas mesas de diálogo ha sido porque se han ignorado por completo las mesas de diálogo. Y también preguntarles por qué han optado por aprobar ese tipo de normas, digamos, ignorando el principio de jerarquía de las normas y modificando vía reglamento leyes, lo cual es evidentemente inconstitucional. En segundo lugar, me gustaría preguntar también qué medidas se van a tomar para promover el empleo decente. Y si bien estoy de acuerdo con que muchas veces hay empresas que incumplen la ley y que se cometen abusos laborales, creo yo que eso no debe justificar, digamos, casi abolir o limitar de manera extrema una modalidad de contratación en sí misma, como es la tercerización. Que de hecho en este decreto 005 no se define de manera clara a qué se refieren con actividades nucleares, lo cual genera un ambiente de impredictibilidad y de falta de definición que genera muchos problemas. No se han tomado tampoco los aspectos de impacto regulatorio que podría tener una norma así. De hecho, en el Ecuador hace algunos años aprobó una norma similar y los efectos que tuvo la aprobación de dicha norma luego de algunos años fue que el 37% de las empresas tercerizadoras tuvieron que cerrar. El 80% de los trabajadores de estas empresas tercerizadoras se quedaron en la calle sin trabajo y solamente el 20% de estos trabajadores lograron ser contratados en las planillas de las empresas en las cuales trabajaban o prestaban servicios de manera tercerizada. Me gustaría saber si es que ustedes han evaluado los impactos que podría tener. Nuevamente, yo creo que efectivamente hay empresas que cometen abusos. Gran parte del problema es la informalidad. Sin embargo, pretender coaccionar o digamos, limitar de manera extrema una modalidad de contratación en sí misma me parece que tal vez no es la salida y tampoco veo cómo eso promueve el empleo decente, y lo mismo con el decreto supremo 014, ¿no? Que nuevamente es un decreto que creo que nuevamente es cuestionable tanto por el modo de aprobación como por algunos aspectos aprobados en el decreto, pero nuevamente es un decreto que está apuntando a beneficiar únicamente, como usted ha señalado, al 5% de la población económicamente activa, ¿no? ¿Y qué pasa con el 95% restante? ¿Qué se está haciendo para beneficiar a la gran mayoría informal? Y me genera bastante preocupación porque este decreto, de hecho, genera prohibiciones para que se extiendan los beneficios obtenidos a través de la negociación colectiva a trabajadores no sindicalizados. Es decir, con esta norma, de hecho, se genera un beneficio en perjuicio de la gran mayoría de los trabajadores que no están sindicalizados y que incluso trabajan en la informalidad. Y mi tercera pregunta es, también usted ha mencionado que se está trabajando en incentivos a la productividad. Me gustaría saber exactamente cuáles son esos incentivos, nuevamente, porque estas normas parecen no tomar en cuenta una realidad, que es que más del 90% de las empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas. Son micro y pequeñas empresas que son dirigidas por personas, por individuos o por familias que, digamos, trabajan para pagar sus cuentas. Y este tipo de normas son casi imposibles de cumplir por parte de la gran mayoría de las empresas, que nuevamente el 90% de las empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas. Y parece que estas normas que se están emitiendo desde el Ministerio están pensadas únicamente para el 10% restante de medianas y grandes empresas. Gracias. Gracias, congresista Tudela. Tiene la palabra la congresista Portalatino. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Muy buenas tardes a todos los colegas congresistas. Señora presidenta, esta pandemia y el fenómeno migratorio son algunos de los factores que más impactaron en el mercado laboral de nuestro país. En los últimos 2 años, producto de estos fenómenos, atravesamos una fuerte déficit laboral.
Señor Ministro de Trabajo, señor Salas, tenemos aproximadamente 3 millones de empleos formales perdidos en la pandemia que necesitan y que urge una atención inmediata. Por tal motivo, solicito a su despacho ministerial nos brinde una información de la cual se nos revele, ¿no?, la frecuencia de recuperación de empleos por cada actividad económica, entre ellas el comercio, transporte de carga, transporte interprovincial, agroindustria, telecomunicaciones y minería. Asimismo, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, solicito a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral nos brinde un informe de las cuales son las intendencias regionales que tienen mesa de trabajo con los sindicatos y cuál es la frecuencia de sus reuniones, además de los avances desarrollados hasta la fecha. Todo ves que en los últimos años han ocurrido eventos de limitaciones a los derechos sindicales. Para concluir, señora presidenta, saludamos de parte de la comisión y nos comprometemos a desarrollar un trabajo normativo para impulsar las mejoras dentro del mercado laboral en general. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Portalatino. Tiene la palabra la congresista Yarro. Gracias, presidenta. Por su intermedio, yo quería preguntarle al ministro Salas sobre el sistema de PADOMI, que es un servicio a domicilio para los adultos mayores. Está colapsado y depende de salud. Y de salud depende de su despacho. Yo quisiera saber qué disposiciones han establecido para encontrar una solución a esta problemática. Lo otro es que nuevos avances o qué reestructuración se está haciendo sobre el sistema de salud. Creo que no solamente yo como congresista, sino muchos de los congresistas recibimos llamadas a diario de muchas personas que se encuentran realmente horas o días en las emergencias, no hay camas, no hay personal. Entonces yo quisiera saber qué acciones están tomando o qué hemos aprendido, mejor dicho, después de haber pasado una pandemia y cómo es que vamos a mejorar este sistema y sobre todo el abandono en el que se encuentran los adultos mayores. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Alba. Buenas tardes, presidenta, y por su intermedio, buenas tardes al ministro Salas. Tengo varias preguntas. Empezaré por la primera. Señor ministro, desde el mes de julio del 2022 sabemos que el Consejo Nacional de Trabajo se encuentra paralizado por la salida de los representantes del sector empleador, como consecuencia de la modificación del reglamento de la Ley de Tercerización de Servicios y del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, sin haber pasado por diálogo social conforme lo exige el convenio de la OIT 144 suscrito por el Perú. Bajo este contexto, ¿qué acciones ha tomado o tomará para retornar al diálogo y cumplir con el mandato del convenio OIT 144 en el sentido de garantizar el diálogo social? Asimismo, ¿qué acciones va a tomar para garantizar que exista un verdadero diálogo social? Se sabe que el Consejo Nacional de Trabajo realiza cada vez que una de las partes decide retirarse. Esta vez fueron los empleadores, pero históricamente han sido los trabajadores los que se retiran. Se sabe que los representantes de los trabajadores siguen siendo los mismos desde que se fundó el Consejo Nacional de Trabajo. ¿Se hará algo para garantizar la participación de todos los trabajadores y de todos los demás sindicatos? Durante años, diversas federaciones de trabajadores han sido impedidos de ingresar a dicho espacio de diálogo por los propios representantes de los trabajadores existentes, que desean conservar el poder sindical de forma vitalicia. ¿Se les permitirá el ingreso bajo su gestión? Esa sería mi primera pregunta. Segunda pregunta. Las recientes modificaciones normativas emitidas por el Ministerio de Trabajo son inconstitucionales, por ir en contra de lo dispuesto en la propia ley. Concretamente me refiero al Decreto Supremo 1/2002-TR, que modifica el reglamento de la tercerización, y el Decreto Supremo 14/2022-TR, que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En ese sentido, el Poder Judicial y el INDECOPI han emitido pronunciamientos
medidas cautelares y de fondo, dejando sin efecto la normativa de tercerización, pues comparten lo dicho precedentemente. Bajo este contexto, ¿cómo será el accionar del Ministerio de Trabajo frente a estos pronunciamientos? Se ha visto, de un lado, que SUNAFIL emite un protocolo de fiscalización laboral y de otro lado, Indecopi y el Poder Judicial han dejado sin efecto la modificación de la norma de tercerización. ¿Cuál será la posición del Ministerio al respecto? Considero que la reacción de un ministerio ante lo antes mencionado no debería ser potenciar a su Procuraduría para que defienda normas inconstitucionales. Mi tercera pregunta. He tomado conocimiento que el Ministerio viene preparando una modificación de reglamento del Decreto Supremo 22/2002-TR por un asesor de la Dirección General de Trabajo. En ese sentido, ¿es verdad que existe este proyecto normativo? De ser así, este nuevo Decreto Supremo el que pretende emitir el Ministerio de Trabajo, ¿será sin diálogo social? ¿Incluye modificaciones de la ley o interpretaciones que van más allá de lo prescrito en la ley? Siendo una norma tan importante, al modificar transversalmente las relaciones de trabajo, ¿no considera que debiera prepublicarse la norma o pasar por diálogo con los actores sociales? Más aún si tenemos los antecedentes del Indecopi y del Poder Judicial respecto de la tercerización. Mi cuarta pregunta. El Decreto Supremo 014 restringe la capacidad de un empleador para extender beneficios a trabajadores que no formen parte del sindicato, considerado como mayoritario. Con esto, no estamos reduciendo la capacidad de los empresarios para mejorar las condiciones de sus trabajadores. No se está castigando a los trabajadores que no se hayan afiliado, por lo que se les estaría forzándolos a la afiliación a un sindicato que tal vez no lo representen. Quinta pregunta. El Decreto Supremo de Negociaciones Colectivas impide la contratación de trabajadores en momentos de huelga. ¿Cómo queda el derecho a un trabajador a ofrecer su fuerza de trabajo a un empleador bajo condiciones de mutuo acuerdo? ¿Dónde queda el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que no se encuentran en huelga? ¿Cómo van a cubrirse las necesidades básicas de la población en temas críticos como seguridad ambiental, mantenimiento en minas, por ejemplo, transporte, en el caso de aeropuertos, provisión de energía, etcétera? Gracias. Gracias, congresista Alba. No tengo registradas más intervenciones, sin embargo, quería hacer una precisión a una de mis preguntas para que finalmente luego el ministro pase a responder todo lo que se ha dicho ahora. Señor ministro, con respecto a lo que mencionaba al comienzo del tema SUNAFIL, y para ser un poco más concreta, el día de hoy nos ha buscado y nos hemos reunido con el sindicato, uno de los sindicatos municipales del Callao, quienes nos han, sobre las dudas que ha habido del DS01, expresado también otras dudas propias, y en particular por cómo se está fiscalizando el cumplimiento de la norma. Más allá de las dudas en torno a la misma, si ya ha entrado en vigencia finalmente, cómo es que SUNAFIL, por ejemplo, va a tener la capacidad para en estos momentos hacer algún tipo de fiscalización. Nos comentaban en la región Callao, de los 21 fiscalizadores que existen, solamente 7 están trabajando debido a que el resto está en situación de vulnerabilidad o bajo distintos problemas de salud. Además, tenemos todavía la figura de inspector auxiliar, que no tiene todas las competencias de un inspector, y ese ha sido o es una de las preocupaciones más constantes cuando vienen sindicatos o gremios de trabajadores a pedirnos solución que en SUNAFIL no han encontrado. Mi segunda pregunta, que esta sí no la mencioné y es para ir rápidamente a casos concretos. No sé si se ha tomado cuenta, señor ministro, desde su cartera, pero ya en las redes sociales están ventilados 2 casos de conductas abiertamente antisindicales. Nuevamente, esto está también en la normativa vigente. Uno, el eventual despido de un dirigente sindical del sindicato de Falabella,
con presunta fabricación de pruebas, además en su contra, que implicarían una supuesta falsificación de firma del propio dirigente, y otro caso, incluso un poco más grotesco, del despido de todos los trabajadores de un sindicato apenas firmaron su sindicalización, ¿no?, que recién se ha formado en una empresa de casinos, que además tendría como única causa el despido de estos compañeros el haberse agremiado. Mi pregunta es sobre estos casos que están en redes sociales ya hace varias semanas, es qué está haciendo el Ministerio de Trabajo para evitar que estas conductas o estas prácticas antisindicales sigan reproduciéndose. Y finalmente también, señor ministro, preguntarle si está usted al tanto, porque hay que decir las cosas claras también, la crisis política no ha permitido a veces continuidad en ciertos casos que ya llevan varios meses en agenda en el tema de trabajo. ¿Está usted al tanto del desistimiento que el sindicato de Shogun ha presentado respecto del procedimiento administrativo de divergencia? Porque se nos ha informado que este desistimiento se presentó hace más de 2 meses y, sin embargo, pese a ser una cuestión muy sencilla de resolver, hasta la fecha continúa pendiente. Creo que esos serían algunos puntos concretos, y vamos a darle ahora sí, para finalizar, la palabra al señor Alejandro Salas, ministro de Trabajo, para responder las preguntas de los señores congresistas. Señora Presidenta, una segunda pregunta nada más quisiera... Sí, congresista Tello. Los trabajadores tienen derecho a la sindicalización y hay marcos normativos y convenios internacionales, ¿no? Pero dentro de ello hay sindicatos que de alguna manera no respetan a veces el marco normativo, y sindicatos de primer nivel consideran competencias y funciones de un gremio de segundo nivel. En ese sentido, ¿qué ha hecho el Ministerio de Trabajo para regular esas funciones, ¿no? Que no le corresponderían en este caso a un sindicato de primer nivel, ¿no? Considerar funciones de un sindicato de segundo nivel. Esa sería la pregunta, señor ministro. Gracias. Tiene la palabra, señor ministro. Bueno, gracias, presidenta. En realidad han sido varias las preguntas, muchas de ellas se relacionan de diversos congresistas, ¿no es cierto? Y voy a tratar de, por supuesto, atender absolutamente todas, ¿no? Con relación a las acciones que se están haciendo con tema de la informalidad, por supuesto que existe la política de que el fortalecimiento de SUNAFIL, como lo hemos mencionado, es una política de gobierno que se tiene que reforzar SUNAFIL. Tenemos 750 inspectores, hay que duplicar al menos esa cifra para poder lograr, digamos, esta verificación de la lucha contra la informalidad en materia laboral. Y digamos, en cuanto al sector empresarial, que usted hizo la pregunta, vinculada también a la pregunta que hizo el congresista referida a qué estamos haciendo para poder, digamos, articular el diálogo con el sector empresarial. Yo, desde que he asumido, no solamente me he comunicado formalmente con el sector empresarial a través de documentos, sino hemos hecho llamadas telefónicas y simplemente recibí respuesta por los medios de comunicación. Por medios de comunicación, por prensa escrita, por diversos medios de comunicación, que no se iban a sentar con el Ministerio de Trabajo hasta que no se deroguen los decretos supremos. Yo creo que siempre el diálogo no debe romperse. El diálogo no lo ha roto el Ministerio de Trabajo. El diálogo está abierto y vamos a seguir insistiendo en el diálogo. Por eso les manifesté que me tomé, digamos, la determinación de convocar a la OIT para que sirva de mediador y los convoque. O sea, ya no sea el Ministerio de Trabajo quien los llame, sino la OIT propicie la reunión y el acercamiento con el sector empresarial. Creo que era importante. Es más, o sea, cuando recién se ha asumido la cartera ministerial, antes de que pasen los 180 días para que ingresen en vigencia estos decretos, o el decreto supremo 001, de pronto podrían haberse dado algunas situaciones de flexibilidad en plazo de ejecución, promover algún tipo de capacitación, ¿no es cierto?, o algún tipo de fortalecimiento de desarrollo para que estos decretos supremos, digamos, se ejecuten de manera correcta. Había que dialogar, pero el diálogo no lo rompió el Ministerio de Trabajo. O sea, eso tiene que quedar absolutamente claro, ¿no? Y vamos a después, por supuesto, responder el tema de la socialización de la norma, de si se debió socializar o no se debió socializar, hacer un decreto supremo sectorial. O sea, es un decreto supremo del sector, es un decreto supremo sectorial, que no pasa inclusive hasta por la aprobación del Consejo de Ministros, es un decreto supremo sectorial, ¿no? Con relación a las empresas que, digamos, atropellan en el campo de la construcción civil,
¿no es cierto?, en cuanto a la tabla de haberes que bien ha señalado, definitivamente SUNAFIL tiene un equipo que se está, digamos, no solamente capacitando más, sino se está tratando de fortalecer en el campo de la construcción civil, porque la construcción civil en materia laboral no solamente es un campo de los trabajadores y los derechos que a ellos les corresponde, sino también es un campo que tenemos que trabajar con los sindicatos, porque muchas veces se constituyen en algunos momentos en problemas sociales y de conflictos sociales que tenemos que abordar y solucionar, y el Estado tiene que estar ahí, tiene que estar presente. Entonces, este cumplimiento o estos atropellos, por supuesto que se están viendo, y estamos tratando de cambiarle un poco la dinámica a SUNAFIL. O sea, SUNAFIL no solamente puede ser un brazo ejecutor sancionador, también tiene que ser un ente concientizador, tiene que ser un ente educador, tiene que acercarse al empleador para hacerle ver en qué faltas puede incurrir, cuándo incurren faltas y cualquier tipo de procedimiento que necesite el empleador para justamente no infringir la normatividad, SUNAFIL pueda estar ahí. Es más, nos estamos acercando para poder ofrecerles capacitación a los empleadores, fundamentalmente en construcción civil, ofrecerles capacitación en el marco normativo de SUNAFIL antes de poder ejecutar cualquier tipo de acción fiscalizadora, sancionadora. Entonces estamos trabajando, congresista, en ese campo, digamos, con bastante fuerza. Y bueno, el congresista Tello nos manifestaba justamente del campo nuevamente empresarial, del por qué no se ha sentado y nos ha manifestado que mientras que no eroguemos las normas no se van a sentar. Yo creo que independientemente de la posición que puedan haber tomado, lo que no podemos perder es la perspectiva de poder seguir convocándolos, de poder seguir llamándolos al diálogo, de poder continuar el hecho de reactivar el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo como un ente consultivo muy, muy importante y que, por supuesto, se necesita tanto de los trabajadores como los empleadores. Y la congresista Mari Carmen Alba hacía una pregunta muy importante, ¿no? Y nos manifestaba por qué antes los que renunciaban al Consejo Nacional de Trabajo eran los trabajadores y ahora son los empleadores. Bueno, yo creo que justamente la dinámica y la política de gestión de gobierno, en este caso, que está vinculada a proteger la dignidad y a fortalecer los derechos laborales de los trabajadores, de una u otra manera genera algún tipo de cambio, y todo cambio muchas veces genera incomodidad también, que hace en este caso, en este campo y en estos tiempos, sea finalmente el empleador quien decida, digamos, dejar una mesa tan importante como es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Yo he asumido el cargo exactamente hace un mes, y justamente lo que he encontrado ha sido esa falta de voluntad de diálogo, que no voy a perder la fuerza ni los esfuerzos en poder seguir convocándola. El diálogo tripartito que hacía mención la congresista Tudela, sumamente importante, y volvemos al mismo campo y al mismo desarrollo de acción. O sea, sí, efectivamente, es sumamente importante. Se habla digamos, del por qué se aprueba un decreto supremo, en este caso bajo una interpretación, la cual por supuesto respeto, que modifica una ley o modifica una norma. Permítame responderle en ese extremo, Presidenta, que en realidad ese es un criterio, digamos, de interpretación jurídica legislativa. Para el Ministerio de Trabajo no se ha modificado la ley. O sea, recordemos algo, el decreto supremo es un reglamento de la ley 29.245, que es una ley que fue dada el 8 de junio del año 2008. En consecuencia, durante todo este tiempo pudo haber existido la posibilidad de poder trabajar este marco normativo para que finalmente este decreto supremo, después de aproximadamente 14 años, salga y traiga, digamos, estas controversias interpretativas. Entonces, la ley ha estado ahí, se ha estado trabajando la tercerización bajo un contexto de interpretación que, bajo el punto de vista tuitivo del derecho laboral, bajo el punto de vista tuitivo del Ministerio de Trabajo, se ha venido desnaturalizando la tercerización. Sin embargo, por supuesto, y lo dijimos en algún momento, toda norma siempre puede ser perfectible, pero lo que no puede ser renunciable son los derechos de los trabajadores. Sin embargo, para que una norma sea perfectible y de una u otra manera pueda articularse bien entre trabajadores y empleadores, necesariamente nos necesitamos o se necesita que nos sentemos. Esta ley 29.245, como le vuelvo a manifestar, no tuvo ningún tipo de modificación ni interpretación durante todo este tiempo. Lo que hubo sí fue, digamos, una interpretación abierta por parte del empleador,
que de una u otra manera no solamente ha traído, digamos, situaciones de procedimientos administrativos, de quejas de los trabajadores durante todo este tiempo, sino también, digamos, que temas de los trabajadores se judicialicen durante todo este tiempo, cargando a la Administración de Justicia, interpretando que tenían ya derechos adquiridos y que tenían un vínculo laboral permanente. Y por supuesto la Administración de Justicia ha venido cargándose de expedientes judiciales que muchas veces han terminado reponiendo al trabajador como un trabajador con contrato indeterminado. Entonces, hay una serie de situaciones ahí que hay que tener en cuenta y hay que verlas, ¿no es cierto?, porque son importantes. Digamos, se afirma que el decreto 01 modifica el reglamento de tercerización, aumentará la informalidad en el país, ¿no? Este decreto supremo fue emitido, por supuesto, antes de que yo asuma como ministro de Trabajo. Yo lo he encontrado y he emitido, y una vez que ha sido revisado, no obstante ello, consideramos que se enmarca dentro de la política general de gobierno y una agenda que estableció el gobierno con el sector trabajador. Es una agenda que le denominamos la Agenda 19, ¿no? Y que, por supuesto, que sobre la base de eso hemos venido trabajando, y parte de ello nace el Decreto Supremo 01, ¿no? Algunos sectores afirman, pues sí es cierto, afirman que se incrementará la informalidad porque, digamos, ofrece una mejor protección para los trabajadores. Sin embargo, se olvidan que, digamos, la receta para la formalización del empleo no va de la mano con la precarización del trabajo. O sea, hay que tener, digamos, esto claro, y estamos justamente estableciendo un marco de poder equilibrar la balanza entre, por supuesto, los derechos de los trabajadores y los derechos de los empleadores. No hay empresas sin trabajadores, y los empleadores definitivamente van a tener mejor y mayor productividad dentro de un marco de costo-beneficio si encuentran a trabajadores que trabajen dentro de un ambiente en el cual consideran que sus derechos laborales son respetados. Entonces yo creo que ahí hay un costo-beneficio que hay que analizarlo bien, y todo cambio siempre genera una reacción, como le digo. Sin embargo, es importante, digamos, establecer que este marco normativo está dado, ¿no? Y que bajo esa circunstancia el objetivo del Decreto Supremo 01 es que aquellos trabajadores tercerizados que actualmente realizan labores dentro de actividades nucleares pasen pues a formar parte de una planilla de la empresa principal, participando así en todos los beneficios y derechos que a ellos les corresponden. No tiene otra, digamos, intención. Por el otro lado, encontramos pues respuestas como que eso va a generar despidos masivos de trabajadores, se van a perder alrededor de 200.000 puestos de trabajo. Y yo creo que tampoco podemos llegar a ese extremo de interpretación. Lo que sí creo que podemos entablar un consenso y llegar a un consenso es que los derechos de los trabajadores en el Perú necesitan ser trabajados, necesitan ser abordados, y este Decreto Supremo marca un punto de partida para poner el problema sobre la mesa, que los problemas laborales en nuestro país y los derechos de los trabajadores han estado precarizados. Y eso es algo que no escapa pues a la realidad, es algo que es real, es algo que existe. Entonces, cuando eso existe y esos problemas se dan, lo que corresponde y lo que toca es empezar a solucionarlos. Para promover el empleo decente, por supuesto, estamos realizando una serie de capacitaciones a nivel nacional. Nos gustaría que nuestra logística como ministerio nos permita poder, digamos, lograr estas capacitaciones a nivel nacional. Capacitaciones que, como les vuelvo a repetir, van de la mano con SUNAFIL, que no solamente sea un brazo sancionador, sino un brazo capacitador, un brazo educador del por qué no se debe infringir la norma y qué es lo que pasa cuando se infringe la norma. Estamos desarrollando una serie, digamos, de programas de capacitación a nivel nacional. Estamos empezando por la región oriente, por la región de la selva, estamos yéndonos a la selva, donde por supuesto existe mucha sobreexplotación laboral, y creo que es importante empezar a trabajar esos campos que vayan de la mano con este aspecto, ¿no? Se manifiesta y se ha manifestado que el Decreto Supremo, ¿por qué no pasó por el Consejo Nacional del Trabajo? Y es que lo que pasa es que el artículo 118 de la Constitución establece que le corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, las leyes y demás disposiciones legales, y es en ese sentido que correspondía emitir el Decreto Supremo 001 para corregir, digamos, lo que establecía el Decreto Supremo anterior, que regulaba pues este marco normativo, ¿no? Entonces, digamos, no existía ningún tipo de impedimento para que el gobierno de una u otra manera pueda emitir este Decreto Supremo, que el Decreto Supremo que lo antecedió fue el Decreto Supremo 006
2008, ¿no es cierto? Y se emite ese decreto supremo, como vuelvo a manifestar, con la única finalidad e intención no de perjudicar a nadie, sino de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito y que por convencionalidad tenemos, por supuesto, que cumplir. Que el decreto supremo no haya pasado por el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo no lo invalida. No lo invalida porque el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo es un ente consultivo, más no vinculante. Sin embargo, el diálogo, por supuesto que es oportuno y es necesario. Por eso que una vez que fue emitido se dieron 180 días para su aplicación. Y durante esos 180 días no hubo siquiera una solicitud de convocatoria al Consejo Nacional de Trabajo, por el contrario. El Ministerio de Trabajo convocó dentro del marco de estos 180 días al sector, digamos, del empleador para poder empezar a desarrollar el campo de aplicación de lo que iba a ser este decreto supremo. Hubieron 180 días en tramo que pudieron verse o haberse podido trabajar más sobre ello y, digamos, no existió, digamos, esta voluntad de acercamiento, ¿no? Con relación a lo que corresponde al decreto supremo 014, bueno, el decreto supremo 014 es un decreto supremo que está, digamos, llevado y vinculado al hecho de poder fundamentalmente fortalecer la sindicalización en nuestro país. Nuestro país es uno de los países con menos nivel de sindicalización en la región. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención. La sindicalización es un derecho que está reconocido en la Constitución Política del Perú. Ahora, ¿cómo es que vamos a llevar adelante la sindicalización? ¿Cómo es que un trabajador por sindicalizarse no va a tener represalias por parte del empleador? ¿Qué tan positivo o tan negativo es que un trabajador se sindicalice o que en una empresa se promueva la sindicalización de los trabajadores? Estas son preguntas que, por supuesto, tenemos que desarrollarlas, tenemos que verlas y finalmente encontrar como ellos respuestas como por ejemplo que este reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, para poder responder este campo tenemos que remitirnos a lo que fue la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, su inicio, cómo se gestó y en qué momento nació. En julio de 1992, 3 meses después de que se instalara un nuevo Congreso después de la disolución de uno anterior, el Ejecutivo dictó un decreto ley 25.593, que era la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, norma que fue aprobada sin ningún debate previo en el Congreso, o sea, fue una norma directamente del Ejecutivo, y que se desmarcó de la tendencia latinoamericana de fomento de la economía, de la autonomía colectiva, que sucedía ya en otros países de la región. Vale decir, fue un instrumento legal que no pasó por la primera representación nacional y el primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Ese decreto ley fue observado 16 veces por el Comité de Libertad Sindical, órgano de control de la OIT, por lo cual el Congreso emitió en el 2003 la ley 27.912, con la que se levantaron 12 de las 16 observaciones indicadas, las mismas que fueron consensuadas con los actores sociales. No obstante, el reglamento, ¿no es cierto?, norma derivada del decreto ley original, no fue nunca modificado y mantuvo su vigencia, su gestación y su inicio de una norma que partió no del Congreso de la República, sino del Poder Ejecutivo, por cuanto había un Congreso de la República que se estaba recién instalando. En ese sentido, buscando, digamos, equilibrar la balanza, este gobierno decidió emitir el Decreto Supremo 014, que tiene 3 objetivos fundamentales, Presidenta, ¿no? Uno de ellos es la adecuación en el tiempo a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. El reglamento, como lo vuelvo a manifestar, data del año 1992 y necesita adecuarse a modificaciones de la ley realizadas en el año 2003, con el objeto, digamos, que venía recuperándose en cierta manera, digamos, la instalación de este nuevo Congreso, para levantar ya observaciones que habían sido formuladas por la OIT. Adecuar la normativa nacional en materia de derechos fundamentales laborales, libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga, a las decisiones y recomendaciones y observaciones de los órganos de control de la OIT y a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
tenemos que recordar algo, ¿no? O sea, los derechos laborales son considerados a nivel internacional también cuando se afectan o se tiene la afectación de derechos laborales, que se están afectando derechos humanos laborales. Y esos son estándares, digamos, internacionales que también como país tenemos que verlos y tenemos que evidenciarlos. Acá no se trata de causarle daño absolutamente a nadie, ni ir en contra de nadie. Se trata de poner a debate, por supuesto, un problema o una problemática sobre la mesa que data, como lo estoy explicando, de años ya anteriores, con la finalidad de poder encontrar una mejor, una calidad, digamos, que permite equilibrar la balanza entre empleadores y trabajadores. Yo creo que mientras que este debate esté abierto, por supuesto que va a ser absolutamente sano, pero no directamente, digamos, llevado a los extremos de manifestar que se tiene que derogar un decreto supremo, porque sí considero que los trabajadores por muchísimo tiempo han tratado y han estado esperando el hecho de poder lograr instrumentos legales que de una u otra manera no solamente los fortalezcan, sino los hagan sentir seguros respecto a su actividad laboral que desarrollan y que desempeñan. Entonces, sobre la base de eso, yo me pregunto si es posible acaso someter a consulta la adecuación de reglamentos a los pronunciamientos ya emitidos por la OIT cuando hablamos del Decreto Supremo 014. El Decreto Supremo 014 se emite por recomendaciones y por observaciones que hace la OIT. Sobre la base de eso es que se fundamenta el marco, digamos, sustentatorio de este Decreto Supremo y que, por supuesto, siempre ha estado abierto, digamos, al diálogo dentro del marco de la adecuación que correspondía. Finalmente, el Decreto Supremo 014 no está promoviendo bajo ninguna circunstancia ni huelgas, ni paralizar el país como, digamos, en algunos contextos se ha podido escuchar. Lo que hace es fortalecer los actores sociales para que en ellos mismos puedan negociar colectivamente en condiciones equitativas, en condiciones donde tanto empleadores y trabajadores tengan, digamos, un reglamento, ¿no es cierto?, dispositivos que les permitan saber cuáles son las reglas de juego para poder sentarse, mirarse y poder entablar, digamos, la solución que finalmente, dentro de un costo-beneficio, como lo vuelvo a manifestar, cuando un trabajador siente que se respetan sus derechos y está fortalecido, por supuesto que le va a dar mayor nivel de producción a la empresa. Creo que eso es algo importante que debemos considerarlo, ¿no? Después, había otra pregunta relacionada a la congresista Portalatino, que establece un tema referido al campo de la pandemia, estableciendo que 3 millones de trabajos formales han sido perdidos y cuáles, digamos, han sido las acciones. Efectivamente, el marco de empleabilidad viene aumentando, viene creciendo, no a la velocidad que se requiere, porque tenemos que tener en cuenta que aún no salimos de la pandemia. Sin embargo, las cifras y las estadísticas, porque ha pedido, Presidenta, cifras y estadísticas por rubros, construcción civil, transportes, minería, entre otros rubros, permítame, por favor, por su intermedio, hacérselo llegar por escrito para trasladárselo a la congresista Portalatino. Igual ha solicitado los detalles de porcentaje por rubros de estos sectores y la información también referida al campo de porcentajes de niveles de intervención de SUNAFIL en estos campos. Permítame, por su intermedio, por favor, hacerle llegar la información por escrito. Los asesores están tomando nota atrás y sobre la base de ello poder responder. Con relación a la interesante pregunta que formula la congresista Yarro del sistema de PADOMI, hemos tenido alrededor de 7 reuniones en este mes con la Presidencia de Salud, porque efectivamente dentro de lo que estamos encontrando en una entidad con un presupuesto de 12.000 millones de soles, es que no existe, digamos, la satisfacción en cuanto a la atención de quienes son aportantes al Seguro Social. Y si eso está sucediendo es porque algo está pasando. PADOMI es uno de los programas que, por supuesto, entre otros, se ve, digamos, en un marco de eficiencia de atención. Y el presidente de Salud, lo que se le ha solicitado y se le ha pedido es elaborar un plan de ejecución de acción de mejor calidad de servicios, de todos los programas de salud, porque a mí me lo ha solicitado la presidencia del Consejo de Ministros y yo tengo que trasladarlo a la presidencia del Consejo de Ministros para poder lograr, digamos, esta mejora en atención y calidad de atención de los usuarios de salud. Entonces, estamos trabajando en ello. Este plan de acción, Presidenta, se lo vamos a hacer llegar también para que ustedes puedan tomar conocimiento de lo que se está exponiendo a nivel del Poder Ejecutivo.
con la finalidad, por supuesto, de poder recibir cualquier tipo de aporte que siempre va a ser bienvenido. En salud ya entregó ese plan de No, mejora. lo está elaborando. Yo tengo un mes en el cargo, he tenido 7 reuniones con la Presidencia de Salud y en una de esas reuniones es que se ha solicitado este instrumento que seguramente lo deben estar haciendo llegar en los próximos días. Ni bien lo tengan, lo voy a trasladar también independientemente del traslado que le haga a la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y es cierto, o sea, lo que dice la congresista Yarro es cierto, o sea, no podemos escapar a una realidad que viene, digamos, arrastrándose hace bastante tiempo, que es la calidad de atención de los usuarios de salud, y sobre eso, por supuesto, que hay que tomar acción. Vamos a tomar acción y, como le vuelvo a manifestar, vamos a, digamos, compartir ese plan de acción de mejora de calidad de usuario en los diversos programas para que también lo pueda compartir con los diversos congresistas de la comisión. Se habló que desde julio, la congresista María Carmen Alba, que desde julio del 2022 el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo está paralizado. ¿Qué acciones, digamos, se han tomado para garantizar el diálogo social? Y es cierto, nosotros congresistas, por su intermedio, Presidenta, nos encontramos en un campo de haber convocado insistentemente al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo. No hemos obtenido respuesta y las acciones que he tomado me he permitido convocar a la OIT para que sirva de mediador, para que pueda acercarse a la OIT y, por último, instalar una mesa con el Consejo Nacional del Trabajo en las oficinas de la OIT, como un campo neutral para poder conversar, para poder dialogar, para poder retomar el diálogo, que es sumamente importante. Yo creo que ante problemas evidenciados o situaciones que ellos puedan considerar problemas o incomodidades por parte de ellos, yo creo que el diálogo y el acercamiento y el poder tomar contacto directamente, con fundamento, con, digamos, con criterio por parte de los empleadores y el sector empleador va a ser sumamente importante. Nosotros requerimos de ellos porque para poder avanzar en este campo la retroalimentación es sumamente importante. O sea, no podemos solamente trabajar Estado y sindicatos de trabajadores. Necesitamos también de los empleadores. Necesitamos de ellos, y así lo hemos expresado, y yo he hecho el llamado, inclusive en medios de comunicación, de que lo seguimos esperando. Yo creo que el día que se retome, espero que sea pronto, esa voluntad de diálogo, no solamente se van a empezar, digamos, o nos vamos a empezar a entender mejor, sino vamos a tener todos la voluntad de poder entender mejor la normatividad que queremos plantear, que ya están sobre la mesa, ya están sobre el campo, digamos, de la mesa, para poder perfeccionarlas, ¿por qué no? Darle viabilidad, darle soluciones, pero sí marcando siempre el campo de que el trabajador en el Perú ha venido, digamos, por bastante tiempo desfasado en cuanto a la normatividad que lo regula, y que era importante, digamos, empezar a realizar ese tipo de actualizaciones normativas que de una u otra forma le permitan al trabajador también sentirse amparado por parte del Estado. Se habló, digamos, de las medidas que se han tomado al considerar los empleadores como inconstitucionales, ¿no es cierto?, tanto el Decreto Supremo 001 como el Decreto Supremo 014. Por supuesto que al ser una norma, digamos, sectorial y una norma que es emitida por el Estado, como bien sabrán, Presidenta, congresista Alba, por su intermedio, Presidenta, toda institución del Estado tiene un marco, digamos, de defensa judicial que se rige por la Ley General de Defensa Judicial del Estado, que son las procuradurías. Cuando un campo normativo, digamos, es atacado jurídicamente, digámoslo así, definitivamente la competencia y la autonomía de competencia le corresponde a las procuradurías. Las procuradurías, dentro de este marco de 143 acciones que se han tomado y se han abordado, ha salido, por supuesto, en defensa del Decreto Supremo, y en cuanto a Indecopi también, igual, se han tomado, digamos, las acciones de defensa, porque bajo un marco normativo sectorial no se puede caer en indefensión. Lo que sí se puede hacer, por supuesto, es en este interregno, digamos, de debate jurídico, en diversas instancias administrativas, judiciales, es dialogar, es conversar, o sea, y eso es a lo que estamos apuntando y eso es a lo que estamos, digamos, yendo, ¿no? Indecopi, ¿no? Indecopi ha emitido un pronunciamiento que hemos escuchado de diversos expertos en materia laboral a favor, en este caso, digamos, del pronunciamiento de Indecopi, como otros expertos laborales independientemente y alejados de lo que es el gobierno, tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo, especialistas en temas laborales,
que por ejemplo establecen que Indecopi no ha debido pronunciarse en temas de derechos laborales, que las barreras burocráticas tienen otro tipo de contexto, y que al ser un decreto supremo que vincula y que regula aspectos laborales, habría excedido de sus competencias. Pero tiene autonomía Indecopi, tiene autonomía de decisión, tiene autonomía de determinación, nadie va a interferir ni en ninguna comisión ni en ninguna sala de Indecopi. En un Estado democrático se respetan las instancias y se respetan los tribunos y los tribunales, y por supuesto lo que estamos haciendo es defender el decreto supremo, ¿no? Hay que defenderlo como corresponde defender, porque como lo voy a manifestar, no podemos caer en indefensión, porque eso para los procuradores genera responsabilidad dentro de lo que es el marco de la Ley General de Defensa Judicial del Estado, ¿no? Respecto de la pregunta si se está trabajando algún tipo de modificación de reglamento del Decreto Supremo 022 y si es verdad que existiera esta modificación, se está dando sin ningún tipo de diálogo social, y si esta modificatoria incluye, digamos, algunas modificaciones a la ley. Eso es algo que se ha conversado, algún trabajo culminado y terminado que tengamos que exportar no está sobre la mesa. Seguramente, si el sector empleador considera reunirse nuevamente y pide toda esta información, podríamos, digamos, exponerla. En este campo, al despacho ministerial no ha sido expuesto ningún tipo de trabajo vinculado a la modificación de este decreto supremo. Sin embargo, de existir, por supuesto que va a tener que ser debatido, y para ello vamos a convocar a los actores que correspondan para poder conversarlo. Para eso está el Consejo Nacional del Trabajo, para ver lo que se está trabajando, para ver lo que se puede trabajar, para ver qué está sucediendo, ¿no es cierto? El Código de Trabajo es un instrumento fundamental que nos va a permitir unificar la normatividad que por años está, digamos, suelta en temas laborales, y que es importante unificarla. Para ello necesitamos el Consejo Nacional del Trabajo, para ello necesitamos sentarnos también con el sector de los empleadores, y los vamos a seguir esperando. Yo creo que la voluntad de diálogo siempre va a estar presente. Después se hizo una pregunta adicional más, que creo que estuvo vinculada al congresista Tello. Usted hizo una pregunta final, ¿cierto? Sí, gracias. La precisión era sobre la normativa que establece que los estatutos de los gremios no deben ir más allá de las competencias que le corresponden, ¿no? Y mi pregunta era, ¿qué está haciendo el Ministerio de Trabajo o qué va a hacer aquellos gremios que en su estatuto han comprendido funciones de un sindicato de segundo nivel, ¿no? Un sindicato de primer nivel ha considerado en su estatuto funciones y competencias de un sindicato de segundo nivel, ¿no? En este caso vendría a ser una federación. Sí, esos conflictos, digamos, que se dan y que se suelen dar son, digamos, solucionados por la Dirección General de Trabajo. Cuando esta situación se presenta, definitivamente aquel sindicato que se sienta afectado, ¿no es cierto?, en su derecho, lo que hace justamente es presentar la documentación de la afectación de su derecho para que la Dirección General de Trabajo pueda resolver sobre ello. Cuando existe algún tipo de afectación, lo que hacemos normalmente es convocar al diálogo para poder, digamos, abordar las soluciones que finalmente culminan con un pronunciamiento de la Dirección General de Trabajo, ¿no? Sí, señor presidente, para complementar nada más, considero una salida válida, pero también considero que el Ministerio, como ente regulador, creo que debe regular de que cada digamos, nivel de gremio debe desarrollar sus funciones en el nivel que le corresponde, ¿no? No abarcar otros niveles u otras funciones que no le corresponden. Nada más, gracias. Sí, okay. Sí, gracias, congresista Tello. Vamos, porque veo algunas manitos levantadas también en el Zoom, a hacer una ronda rápida de repreguntas. Les pediría igual tanto al ministro presente como a los colegas la brevedad del caso para poder hacer una síntesis en esta ronda, y sí le voy a dar la palabra un poco en el orden en el que he visto en el Zoom levantada la mano del colega Anderson. Congresista Anderson, tiene usted la palabra y se van apuntando el resto de congresistas. Muchísimas gracias, señora presidenta. La verdad es que esta presentación de casi 1 hora y 40 minutos no llena mis expectativas, porque yo hubiera esperado que el ministro de Trabajo nos hablara acerca de políticas de fomento del empleo. Pero nos hemos pasado más de 1 hora discutiendo casos específicos acerca de sindicatos y cosas por el estilo,
que corresponde pues básicamente a 5% de toda la PEA, ¿no? La verdad es que creo que ha sido una pérdida de tiempo en ese sentido. El ministro acaba de señalar con relación a la tercerización, que bueno, pues que esto está en disputa, por un lado, con Decopi, etcétera, ¿no? Pero no nos dice nada acerca del hecho de que, por ejemplo, en la ley de presupuesto del año pasado y en la ley de presupuesto de este año, se permite la contratación de personal de terceros, como se llama en el Estado, ¿no? Que es básicamente otra forma de tercerización. Es decir, el Estado se permite a sí mismo tercerizar, entre comillas, es decir, contratar de manera, no digo informal, pero sin mayores derechos, ¿no? A más de 226,000 personas, sin que éstas tengan posibilidad de generar ningún tipo de derecho laboral año tras año, ¿no? Pero eso sí no pareciera ser muy importante, ¿no? Entonces, yo hubiera querido, creo que ahora ya no hay tiempo, pero sería bueno volver a invitar al ministro para que nos diga cuál es el papel promotor del empleo que tiene el Ministerio de Trabajo, y no solamente regulador, sancionador, porque no es solamente esas no son las únicas funciones que tiene el ministerio. Muchas gracias. Gracias, congresista Anderson. Vamos nuevamente a la ronda para poder terminar. Tiene la palabra la congresista Alba. Sí, Presidenta, por intermedio de usted, faltaban dos preguntas, ministro, que faltaban responder. No sé si se les recuerdo, el tema de negociaciones colectivas que impide la contratación de trabajadores en momentos de huelga, el tema de la huelga, y también el tema del 014 que restringe la capacidad de un empleador para extender beneficios a los trabajadores que no formen parte del sindicato. Eran dos temas. La segunda pregunta es que el Decreto Supremo 014 restringe la capacidad de un empleador para extender beneficios a trabajadores que no forman parte del sindicato considerado como mayoritario. ¿Con esto no estamos reduciendo la capacidad de los empresarios para mejorar las condiciones de sus trabajadores? ¿O no se está castigando a los trabajadores que no se hayan afiliado, por lo que se les estaría forzándolos a la afiliación a un sindicato que tal vez no los represente? Esas eran dos preguntas que si me las puede contestar, pero también para hacer un pequeño comentario, Presidenta, si me permite. Cuando usted habló de SUNAFIL, efectivamente son 750, no llega a 800 inspectores, sabemos que es muy poco por la cantidad de empresas que tenemos, evidentemente. Efectivamente, el tema principal no es la fiscalización y la sanción. Ya se hace y está dentro de sus funciones capacitar a los empleadores y prevenir, ¿no?, de las posibles multas. Eso es un trabajo que lo han hecho siempre, está dentro de sus funciones. Lo que yo quisiera saber, porque en este caso no depende del Ministerio de Trabajo, es si es que se ha hecho depende la articulación y la coordinación, pero depende del MEF, que les den presupuesto para poder aumentar los inspectores. En el 2017, el entonces ministro Grados hizo esa coordinación, se pudo aumentar la cantidad de inspectores que se tiene ahora, ¿no? Entonces, el tema va por un tema económico como siempre, un tema de presupuesto, pero que es necesario. Se mejoró también a los inspectores el tema laboral en ese momento, en esos años. Entonces yo creo que el trabajo que le corresponde con el Ministro de Trabajo es coordinar con el MEF para que dentro del presupuesto, y que estamos a presentar el presupuesto y en noviembre se aprueba aquí en el Congreso, puedan aumentar esa capacidad para ustedes, para SUNAFIL. Creo que eso es importante y que todos los empleadores y los trabajadores lo agradecerían. Es urgente. Y en el tema que comentó sobre que ahora, que normalmente se iban los trabajadores, como dije yo, efectivamente, y que ahora se han ido los empleadores, no necesariamente es porque ahora están normando a favor de los trabajadores.
es porque algo está pasando. Nosotros queremos que el Consejo Nacional de Trabajo estén ambos, trabajadores y empleadores, porque si falta uno, no funciona. Por gusto está el Consejo Nacional de Trabajo. Entonces ustedes tienen que hacer un esfuerzo para que regresen los empleadores y efectivamente para que sigan los trabajadores y no se vaya. El diálogo social es fundamental en una democracia y en una relación laboral, es evidente. Entonces creo que es responsabilidad de ustedes no solo esperar a que se les ocurra regresar a los empleadores, porque como bien lo ha dicho, si no hay empleadores, no hay trabajadores, no hay empresa. Ambos se necesitan. Es un binomio que deben de trabajar juntos y que debemos de proteger a los dos. Eso está clarísimo. Entonces sí, me preocupa que no se esté haciendo nada. Entiendo que está viendo la intermediación de la OIT, pero es lógico que los empleadores también exijan algo de parte del Ministerio de Trabajo para poder sentarse. Entonces yo creo que ahí tiene que poner un gran esfuerzo y trabajar ese tema, porque lo necesitamos a los dos. Y aquí, en esta comisión, como lo dijo el primer día cuando aprobamos el plan de trabajo la presidenta Bazán, siempre hay que buscar un punto medio y hay que trabajar por los dos. Eso es básicamente lo que quería mencionar. Gracias. Señora Presidenta, un segundo nada más Sí, para... congresista. Yo felicito a la compañera Mari Carmen porque pide que debe existir entre los trabajadores y los gremios la democracia, ¿no? Y eso me parece correcto y eso debe darse en un Estado de Derecho como es el Perú. Yo felicito por reiterar eso a la congresista Mari Carmen Alba. Yo más bien reiteraría y pediría también que se trate de igual manera también el caso de la rama magisterial. Los trabajadores, los maestros, también pedimos la democracia para que sean los maestros quienes elijan a su junta directiva, consejo de vigilancia y su representante en los órganos desconcentrados de cada región. Gracias. Gracias, congresista Tello. Tenía un orador más que era el congresista Guerra García. No sé si el congresista Guerra García se encuentra en la plataforma Teams para hacer uso de la palabra. En todo caso, porque creo que ha estado en modalidad presencial y se acaba de retirar unos segundos, señor ministro, le extiendo dos dudas más que me quedan. En el equipo de la Comisión de Trabajo estábamos trabajando un poco para también tener un diagnóstico, porque como los colegas aquí saben, es importante no solamente la agenda que uno trae, sino en base a las cifras, a la data, a lo que usted nos ha expuesto y a lo recabado, qué podemos hacer y qué problemáticas de repente no hemos visto que podemos empezar a abordar. Una de ellas, y lo habíamos evaluado y lo evaluamos de hecho porque está muy cercano a lo que decía la colega Alba sobre el tema MEF y Ministerio de Trabajo, que a veces también hay una sinergia que se busca cada año en la evaluación del presupuesto para el año siguiente. Habíamos visto algunas cifras sobre el tema empleo, por ejemplo, y a modo genérico, la cifra de cómo el empleo ya se recuperó y habría superado los niveles previos a la pandemia. A veces ya estamos tomando el COVID como referencia de un antes y un después, ¿no? Pero, como bien han expresado algunos colegas, por ejemplo, esta recuperación del empleo también se debe principalmente al aumento del empleo informal. Ya el ministro ha expuesto en qué sectores esta informalidad viene incluso reduciéndose, pero me queda duda en dos sectores en particular y sobre ello quisiera preguntarle al ministro. En primer lugar, al 2022, con las cifras más recientes, el empleo adulto y adulto mayor se recuperó, pero el empleo juvenil tuvo una recaída. Entonces, mi primera duda es sobre este diagnóstico o sobre esta cifra, ¿qué se podría estar elaborando al respecto? Y la segunda cifra o cuadro que me queda también ahí un poco como cuestionamiento es, todos los sectores económicos han superado los niveles de empleo prepandemia. Estoy hablando, por ejemplo, del sector agricultura, pesca, minería, manufactura, ¿no? Construcción, comercio y servicios, salvo el sector extractivo. Entonces, nuevamente, preguntarle al señor ministro si tiene estas cifras en evaluación y cuál sería sobre el diagnóstico su propuesta o planteamiento. Le doy la palabra en todo caso si no se encuentra el colega Guerra García para que usted responda, señor ministro. Gracias. Sí, cómo no, gracias. A ver, con relación a la presidenta y por su intermedio a lo señalado por el congresista Anderson. Bueno, al principio de la exposición sí hemos hablado sobre el tema respecto a lo que ha preguntado, ¿no? Hemos hablado del fomento del empleo con el programa del Urawe, con la certificación laboral COOL, ¿no es cierto?
con el programa Wiñay-Warmi, ¿no? Entonces, y por supuesto hemos hablado de los ejes de estrategia para poder lograr, digamos, este marco de un empleo decente, ¿no? Una primera estrategia es promover la generación del empleo decente y la formalización del mercado de trabajo, protegiendo los derechos laborales y el acceso a la protección social, el promover la empleabilidad y la inserción laboral a través del mejoramiento de las competencias laborales y la articulación para el acceso, digamos, al mercado de trabajo con énfasis en grupos vulnerables, y el fortalecer y modernizar la prestación de los servicios del sector trabajo para una atención cercana y oportuna. Todo esto, por supuesto, dentro de un marco interrelacionado que va a establecer un fortalecimiento del diálogo social y tripartito permanente como un marco necesario para poder promover, digamos, el empleo, ¿no? Como articulando y coordinando intersectorial y de manera intergubernamental, con una gestión, digamos, territorial de priorización y focalización de territorios para promover, digamos, el empleo decente y la formalización del mercado de trabajo. Manifestamos que era importante establecer una estrategia de intervención basada en 4 pilares, ¿no? Empleabilidad, incentivos, fiscalización y regulación. Por supuesto, Presidenta, si se requiere mayor data, mayor exposición sobre esta materia preguntada por el congresista Anderson, con todo gusto yo dispuesto a venir a una exposición específicamente sobre ello. Lo que hemos marcado hoy día son simplemente el eje de gestión y el tema de cómo estamos formulando esta estrategia. Después, el congresista Anderson hace una pregunta que es válida, porque se genera, digamos, algo de confusión en el tema de la tercerización y los locadores de servicio en el Estado, ¿no? La tercerización en el campo laboral privado y la locación de servicios en el campo de la contratación gubernamental. No debemos confundir lo que es, digamos, la tercerización laboral con los contratos de locación de servicios, mal llamados terceros, ¿no? La primera es una institución del derecho del trabajo, mientras que el segundo, lo vinculado al tema gubernamental, es una figura del derecho civil, específicamente el marco contractual civil que lo toma, por supuesto, el Estado. Entonces, esa aclaración es importante y yo le agradezco la pregunta al congresista Anderson porque, claro, este tipo de situaciones trae consigo una serie de criterios y interpretaciones que de una u otra manera hacen que podamos, digamos, desarrollar cada ámbito bajo un contexto distinto, ¿no? Sin embargo, creo que este aspecto por parte del Ministerio de Trabajo está absolutamente claro, ¿no? Con relación a la consulta de la congresista Alba, ¿no es cierto?, respecto de las negociaciones colectivas, ¿no? Y que si estas de una u otra manera van a restringir el tema de la contratación por parte del empleador y, por supuesto, el tema del derecho de huelga, la extensión de los beneficios, acá hay que decir que la extensión de los beneficios del convenio colectivo en contratación a la libertad sindical, ¿no es cierto? O sea, digamos, bajo ninguna circunstancia podemos tomar el hecho de poder manifestar o señalar que el promover un derecho constitucional, como es el derecho a la sindicalización, digamos, va a ir en contra del empleador. Recordemos que esto está establecido en la Constitución política. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer más bien es, y como lo hemos manifestado, somos un país donde el nivel de sindicalización es uno de los más bajos. Y lo que nos pide la Constitución es promover la sindicalización. O sea, el derecho a la sindicalización es un derecho, digamos, constitucional, ¿no? Y bajo esa situación, digamos que los beneficios del sindicato y de los sindicalizados, cuando se habla de por qué no se extienden a los que no están sindicalizados, porque justamente el espíritu normativo del Decreto Supremo 014 es el hecho de que los trabajadores estén sindicalizados, para que estén más organizados, para que tengan una mejor voluntad de diálogo con el empleador, para que puedan tener una mesa que realmente los represente. Ese es el sentido del Decreto Supremo 014, justamente promover la sindicalización, no desincentivarla, porque como manifestamos, es un marco, digamos, que está establecido dentro del campo constitucional y lo que nos toca es desarrollarlo. O sea, no podemos quedar sin desarrollarnos, no podemos quedar sin fortalecerlo. Con respecto a la consulta de la congresista Bazán, presidenta, en cuanto a la promoción del empleo juvenil, ¿no es cierto?
En el año 2022 han habido 3.000 vacantes, ¿no es cierto?, digamos, del piloto de Jóvenes Beca y Bicentenario, ¿no? O sea, digamos, sí hemos estado promoviendo, digamos, el trabajo juvenil, ¿no? Y por supuesto que está especializado en la capacitación y se está elaborando un plan, digamos, de trabajo de generación de empleo digital, ¿no? Vale decir, estamos estableciendo una serie de mecanismos digitales que les permita llegar más a los jóvenes las bolsas de trabajo. El día de hoy hemos lanzado un programa del programa de www.empleosperú.gov.p, que es una bolsa de trabajo con 140.000, digamos, puestos de trabajo a los cuales se puede postular. Y por supuesto que estamos invitando a los jóvenes, que son, digamos, los más, digamos, ligados al tema de la digitalización, a poder acceder a la búsqueda de empleo por ese medio. Sin embargo, todo esfuerzo siempre va a ser válido y vamos a seguir trabajando, digamos, en ellos, ¿no? Para el año 2023, el programa para la empleabilidad, ¿no es cierto?, va a estar dirigido, por supuesto, a la masa laboral de jóvenes, porque como bien usted lo ha manifestado, se ha identificado a nivel del Ministerio de Trabajo que si bien es cierto la empleabilidad ha aumentado para temas de adultos mayores, en el campo de los jóvenes se ha visto detenida. Y a través del Viceministerio de Empleo estamos poniendo el esfuerzo necesario y suficiente para poder mejorar estos índices, ¿no es cierto?, con convenios que vamos a efectuar con colaboración intersectorial. Estamos trabajando directamente también con gobiernos regionales, con gobiernos locales. En Tacna, nada más, acabamos de firmar un convenio, renovar un convenio de empleabilidad con el gobierno regional para justamente promover la empleabilidad y los índices de empleabilidad dirigida fundamentalmente a los jóvenes, y esto tratamos de replicarlo, por supuesto, a nivel nacional. Después de ello, y retornando a lo manifestado por la congresista Alba, que por supuesto que es cierto, es correcto, es real, que el tema de SUNAFIL obedece mucho al campo de la disponibilidad económica que se pueda tener para poder fortalecerla, y manifesté al inicio de la intervención, congresista, por su intermedio, presidenta, que el 17 de este mes tengo una reunión con el MEF específicamente por el tema de SUNAFIL, para que al menos esos 750 inspectores logren ser 1.500. Y claro, por supuesto, cuando hablo de que la función también va a ser más orientativa, de concientizar, yo sé que tienen esa función, lo hacemos porque es importante ponerle mucho más fuerza a ello que convertirse necesariamente en un brazo, digamos, ejecutor de sanciones, sino más bien que su fortaleza sea en poder capacitar y acercarse a la ciudadanía, presidenta. Bien, muchas gracias y reiteramos nuevamente también, creo, de parte de todos el agradecimiento al señor ministro por su concurrencia, por su exposición. Puede también, señor ministro, abandonar la sala cuando lo considere conveniente. Y agradecemos también la participación de los congresistas, como ya se ha ofrecido y como ya se han enviado las diapositivas del MTP, están enviadas a través del grupo de WhatsApp y se reenviará cualquier otro documento adicional que haya sido utilizado en la sesión, siendo las 6:59 horas, se da por concluida la sesión. Muchas gracias por su asistencia y participación, colegas.